Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Hoy inauguramos una nueva sección en Twitch, nuestro podcast Un Café con Ofipol en directo. Aunque bueno, ya hasta ahora es una cervecita, ¿no ves? Pero totalmente, yo me la estaba esperando aquí que me la pusierais. Bueno, cada uno que nos esté escuchando, que se esté tomando la cervecita Claro, que se o tome la lo que le cervecita o la apetezca. cena o lo que quiera. Los que no hayan hecho las físicas todavía, Coca-Cola o agua mejor. Bueno, para los que no sepan, que creo que aquí todo el mundo te conocerán, ella es Bea, es psicóloga, pero también es la profesora de sociales en nuestra Academia Ofipol. Ella ha venido a pasar un tiempo aquí en nuestro salón. Bueno, Bea, yo quería preguntarte, ¿cómo acaba una psicóloga dando clases en una academia para visitar a policía? Pues, a ver, yo tengo que decir que a mí el mundo de la policía, el crimen, el derecho siempre me ha apasionado, desde incluso cuando estaba estudiando la carrera y antes de estudiar la carrera. Pero al final los avatares de la vida son los que te llevan aquí. Yo cuando empecé a trabajar, cuando acabé la carrera, me vine para Madrid, que yo soy de Salamanca, y empecé a trabajar en colegios de orientadora educativa porque era lo que me salió. Estuve unos años trabajando en colegios privados, concertados y también oposité y entré en la función pública. Pero por temas familiares me fui a vivir a Las Palmas de Gran Canaria durante 3 Qué años. bonita ciudad, ¿verdad? Preciosa ciudad, nivel de vida espectacular, vamos. Y entonces pues perdí mi plaza de interina, mis hijos eran pequeños, bien es cierto, y cuando volvimos a Madrid me tuve que reinventar. Porque no quería recuperar lo de la orientación. Claro. Y entonces, bueno, pues empecé a pasar consulta y me salió la oportunidad de dar clases de psicotécnicos y preparar entrevista en el Ministerio de Defensa en cursos que hacen para Guardia Civil. Y cuando terminé todo aquello, pues mi marido, que me debió de ver que necesitaba trabajar, envió sin decirme nada currículum a Ofipol, porque nosotros vivimos aquí muy cerquita, Anda. y entonces pues envió el currículum sin yo saberlo. Ujú. Entonces un día me llama Pedro Abad. Hola, te llamo de Ofipol, que has mandado el currículum. Y yo, ¿cómo? Digo, sí. Pues dije, bueno, pues nada. Digo, Bueno, sí, la por habrá mandado supuesto. a alguien. Mira, vente a hacer que te quiero conocer y tal. Entonces, bueno, pues estuvimos hablando, me hizo una entrevista, yo le enseñé el material que había preparado de mi psicotécnico, mis entrevistas, y me dijo, pues vente a dar una clase de prueba para preparar entrevista. Y bueno, pues debí de gustar o debieron de ver en mí que era un poco lo que necesitaba, Claro. y empecé a dar sociales, ortografía, ¿Mm? que sufrí mucho yo con la ortografía, sociales, ortografía, poco a poco fueron aumentando las horas, fueron aumentando los grupos. Luego ha habido años que he preparado entrevista, biodatas, a veces sola, a veces acompañada de otros compañeros. Y ahora actualmente doy hasta psicotécnicos a un grupo. O sea Imagínate. que así pues por avatares de la vida, por avatares de la vida. Sí que es verdad que yo siempre he trabajado de cosas relacionadas con la psicología o aplicando la psicología. Entonces, a mí la docencia me gusta mucho, el tema policial, derecho, todo lo relacionado, pues es algo que también me atrae, y además vivo a 7 minutos de aquí. Perfecto, perfecto. Así que perfecto. Hay que agradecer a tu marido por esa... Sí, perfecto. Y la verdad es que estoy encantada, estoy muy contenta. Qué Creo bonito. que sí, está muy bien. ¿Y tienes alguna anécdota que quieras compartir, alguna historia? Pues mira, anécdotas. Bueno, yo cuando preparo las entrevistas cuento muchas anécdotas, pero como seguro que no voy a meter a personas implicadas. Pero es verdad que algo que es muy anecdótico desde que estoy en Ofipol es cómo va pasando tantísimas personas, vas conociendo a tanta gente. Y yo ahora cuando voy a centros comerciales, mis hijos es como, no, mamá, por favor, algún alumno tuyo, o sea, me conoce mucha gente. Claro. Pero sobre todo con el online me han pasado dos cosas curiosas, que es cómo la gente es capaz de reconocerte por la voz o por fuerte. cómo algunas muletillas que yo tengo al dar clase, ¿no? Y entonces hubo un día que fui a un centro comercial y entré a una tienda y le pido a un chico, ¿no?, que estaban allí, perdona, mira, ¿tienes esto en la talla tal, no sé qué, la sudadera? Y se me queda así mirando y me dice, perdona, ¿tú trabajas en Ofipol? Y digo, sí. Y dice, es que yo soy alumno tuyo. Digo, ¿alumno mío? Digo, pues no, ¿en qué grupo estás? No me suena. No, soy alumno online. Y entonces el online no se nos... Porque era al principio, entonces no salíamos para nada en las videoclases ni en los directos, no había Era como imagen. un podcast de radio. Claro, era como... Solo se escuchaba la voz. Dice, es que te he reconocido por la voz. Digo, bueno, no me lo puedo creer. O sea, me reconoció por la voz
de haberme escuchado Claro. en clase y eso pues me impresionó mucho. Y luego también cuando estábamos en pandemia, que llevábamos mascarilla y fui al Leroy Merlin y Mm, estaba allí por asesoramiento de unas cocinas y tal. mm, Y claro, estábamos con mascarillas y entonces yo hablando con el chico y yo decía, pues a mí me suena que este fue alumno y tal, pero bueno, podía ser o no podía ser. claro. Y entonces explicándole de repente le digo, bueno, es que no sé si estoy explicándome suficientemente claro, que es una frase que yo digo muchísimo en clase. Y me dice, ¡buah! Ahora ya sí que eres Bea. Claro que Dice, con la mascarilla. claro, dice, estaba dudando, dice, porque los ojos y tal. Mm, Dice, pero al decírmelo de, no sé si me estoy explicando suficientemente claro, dice, ahora sí que eres Bea. Y entonces cosas de esas, perfecto. pues la verdad es que yo creo que son anécdotas que el que vayas por ahí y te Mm, reconozcan eso por la voz o por los dichos o por, pues está muy sí, bien está el muy bien. encontrarme por ahí. Cuando voy a votar a las elecciones, siempre me encuentro con algún policía Eres que ha sido famosa y ya, Sí, como... sí, sí, o sea, dentro de mi mínima Claro, humilde tal, pero qué fíjate fuerte. cómo llegas a la gente, Mm, pues al final es mucha gente, pero bueno, yo pensaba que el radio era menos y que se quedan, pues eso, con tu voz, con tus dichos, con tu, mm, oh, pues esa pregunta es que me acuerdo siempre de claro, Manolo, de no sé qué, de no sé cuántos. Y qué eso creo que bueno. son anécdotas que son bonitas, ¿no? Y Eso que son significa que están frecuentes. atentos a tu clase. Bueno, atentos. A ver, yo intento buscar mucho el feedback, ¿vale? Claro. De tal. Y es verdad que yo soy soy muy payasa. O sea, Mm, hago muchos chascarrillos, yo canto, bailo si hace falta, me muevo mucho. Y como dice Pedro Abad, nuestro director, es que tengo alma de artista y de actriz. Y es verdad que qué pongo guay. muchos ejemplos, intento contarles anécdotas, cosas, pues para mantener la atención, Sí, porque sobre todo sociales yo entiendo que es un área que no le dedican mucho tiempo, porque jurídico tiene mucho más peso y a lo mejor hay más. claro. Entonces yo intento que la hora de clase sea una hora en la que al menos se vayan con algunos contenidos, pa. Por si acaso luego no mira ya nadie, no miran las sociales, al menos que esos Claro. ejemplos, esas gilipolleces pedagógicas, como digo yo, se les queden en la Qué bueno. retina y al menos tengan esos conocimientos o ese ejemplo absurdo. Sí. Entonces, yo es que hago mucho el payaso en clase, o sea, las No, no, cosas pero como son. perfecto. O sea, yo como alumna lo hubiese agradecido muchísimo. Yo al final siempre intento repetir aquellos docentes que yo tuve que me gustó la Que te forma marcaron, claro. de explicar, ¿no? De transmitir. Y es verdad que yo estudié en la Pontificia de Salamanca, voy a hacer publicidad aquí, no me pagan nada, pero yo voy a hacer publicidad. Y Roberto, Mm. uno de los profes de psicotécnicos, también estudió en la Pontificia de Salamanca, que yo luego Ah, lo descubrimos después. Y es verdad que también Roberto hace mucho el payaso, o hacemos muchas cosas de esas, mm, yo creo porque tuvimos profesores que llegaban a clase claro. y yo me acuerdo del profesor de sociología que empezaba, bueno, querido Karls, ¿no? Hablando de Karl Marx. Y Sí. esas cosas yo las he incorporado, igual que Roberto las ha incorporado, Mm, o teníamos un profesor de psicopatología que entraba fingiendo los síntomas tal y luego qué decía, bueno. diagnóstico diferencial. Entonces esas cosas yo creo que te van Sí. marcando y quieras que no, las repites. Y luego mi preparadora de oposiciones, cuando yo oposité a secundaria, a profesora de secundaria, que al final te ibas de esa clase sabiendo esto, esto, esto. Y yo creo que han sido las dos cosas que yo he incorporado como docente, ¿no? Porque me marcaron, creo que es útil y, a ver, no se le puede gustar a todo el mundo, que yo siempre digo lo mismo, que algunos dirán, madre mía, la señora esta que dice unas gilipolleces impresionantes. Pero como para la mayoría lo agradecen y para la Claro. mayoría les vale y repite, vea, repite, pues yo ahí sigo con mis gilipolleces Te quedas con las pedagógicas. risotas que te echas en tu Sí, 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 clase. y con las tonterías y con Claro. las... Sí, así Eso está que, muy bueno, bien. pues ahí ¿Y cómo está. describirías tú un día dando clase en Ofipol? Pues fíjate que yo llevo ya bastante tiempo y además sociales, no deja de ser el mismo contenido como una y Mm, otra vez, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo lo definiría como, que soy muy actriz, mi profesión frustrada en el fondo, es una nunca, función. nunca, siempre hay Cada tiempo. clase es una función, ¿sabes? Mm, Cada clase es sí, una función porque es verdad que aunque lo que hablamos, aunque el contenido es lo mismo, intentas explicarlo todo como la primera vez, con todas las mm, clases la misma. Yo ha habido, ahora no, pero ha habido momentos en los que repetía lo mismo 8 veces. claro, Cada hora repetía 8 horas. Y yo siempre he intentado como si fuera una función de teatro. qué Dar bonito. todas la misma intensidad, hacer el mismo chiste con el mismo Mm. pausa. Entonces es una función cada. Especialista del humor, aparte Sí, de... bueno, sí, hay algunos que dicen que voy para monologuista, la verdad es que sí.
Pero me sale solo, ¿eh? O Claro, sea, no, hay veces que estoy en clase y según estoy, ¡pac! Salto con las cosas. Y es una función diaria. Pero también hay que tener mucha capacidad de lo que hablábamos, de mantener el feedback, de sí. improvisar, de ver si la gente te está recepcionando. No, el estar en la actualidad, porque Mm, yo que soy una señora mayor, hay cosas que ya he tenido que cambiar de ejemplos, porque me doy cuenta claro, que los chicos más jóvenes pues no no conocen ciertas entienden. cosas de la vida. Te Y descargaste entonces TikTok en el móvil. Y TikTok todavía no. Instagram Te sí que llegará, uso te ahí llegará. camuflada, pero bueno, mis hijos usan TikTok y entonces más o menos de los Claro, te llega, te chascarrillos, llega. entonces intento, es verdad que tienes que estar un poco actualizada para explicar los contenidos Mm, de esa manera, pues a lo mejor poniendo ejemplos claro, tal, o ahora por ejemplo estábamos en clase y me dicen, ay, no sé qué, la familia, que es algo que tú, le digo, bueno, la familia no siempre es lo más importante para ti, que se lo pregunten a Ángel Cristo Junior. Entonces ya, pues eso claro, tienes que estar un poco actualizada qué bueno. Entonces es una función diaria, pero con esa improvisación y estar pues con feedback, recepcionando, Mm, si la gente... Pero para mí es como una función diaria. Cada clase es qué lindo, es una función, sí. qué bonito, la Mm. verdad. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en el tema de la psicología. Ujú. Tú como psicóloga, ¿qué crees que es necesario para un opositor que quiera conseguir su apto psicológicamente hablando? Pues yo sobre todo esto lo veo mucho en la preparación luego también de las entrevistas, ¿no? Mm, Creo que es muy importante que la persona que quiera ser y alcanzar ser policía tiene que saber dónde se mete. Y es muy mm, importante saber, a todos nos atrae la profesión de policía o a personas en un momento determinado le atrae, pero tienes que saber, por una parte, conocer qué va a implicar la oposición, mm, ¿vale? Conocer qué es lo que tienes que estudiar, qué es lo que tienes que implicar, qué pruebas hay, cómo es el mm, proceso de oposición, si estás dispuesto o no, y sobre todo conocer muy bien dónde te vas a meter, qué implica ser claro. policía, em, que todo tiene sus pros, sus contras, tiene cosas buenas, cosas malas. Mm, Hay muchos opositores que tienen idealizado mm, la función claro. policial o el trabajo de policía, y eso se ve mucho a veces cuando empiezan a preparar la oposición, que no es lo que se esperaban, Mm, y muchas veces cuando llegan a la entrevista, que les cuesta mucho el manifestar todas, sí. porque no saben dónde se van a meter. Y dices, pero Mm, hombre, ¿cómo no vas? Tienes que saber pues cosas ¿qué es buenas, lo que estás cosas haciendo? malas, Claro. que puede que estés muy bien en la calle y tener días fantásticos y tal, pero es que a lo mejor la mayoría de los policías pues tienen sota, caballo y rey, o si Mm, estás de estático o tienes tal. Porque psicológicamente yo presupongo, y al menos la experiencia es lo que me da, que esos valores necesarios para ser policía, mm, como es el valor de la solidaridad, el mm, valor de la integridad, el valor de la legalidad, sí. el valor del compañerismo. Mm, Yo eso se lo presupongo a todos, porque no creo que, bueno, claro. hay de todo en la viña del Señor, que Sí. alguno dices, madre mía, pero esos, psicológicamente, esos valores que son necesarios para ser policía, se los presupongo a todos y a todas Claro. los opositores, porque si no fueras así, o tuvieras un mínimo de esos Ya, no valores, te llamaría creo la que no te llamaría atención. la atención, ¿vale? Claro. Pero una vez que, yo siempre se lo digo cuando preparo una entrevista, digo, creo que valéis todos. El Mm, tema es que luego hay que demostrarlo y sobre todo mucho el saber dónde se meten, el saber que la policía tiene cosas buenas, cosas malas, no tenerla idealizada, porque es verdad que muchos a veces idealizamos, bueno, pasa con todas las profesiones, pero creo mm, que con la policía pasa mucho, ¿no? El tener sí. idealizado y a veces eso les impide cumplir su sueño, bien porque tienen dificultades en la entrevista, en manifestar dónde se quieren Claro. meter, qué es lo que van a hacer, etcétera, etcétera, o incluso muchas veces cuando llegan incluso a Ávila, Mm, que no es lo que ellos tenían en la cabeza. sí. El otro día me comentaba unos opositores que le habían dicho otros de Ávila, jo, es que se va gente de Ávila, pero ¿cómo se puede ir la Qué gente? fuerte, Pero claro. después de haber conseguido la Es plaza, difícil aprobar la pues porque a lo posición. mejor no sabían muy bien dónde se iban a meter y Mm, cuando llegas allí y el tiro y correr y el orden y el no sé qué y no sé cuánto, es como, no, no, yo no me he hecho policía para esto. Tú te has hecho policía para esto, que tú no lo supieras claro. es tu problema. Y luego incluso dentro de la profesión, Mm, ¿vale? Que mucha gente es como, va, pues no era, pero no, pues ahí tienes que saber dónde te metes. sí. Entonces, los valores, que creo que las personas que opositan, en general, la mayoría, sí que tienen esos valores Mm, dentro de su personalidad, sí. hablando de psicología. Y luego, muy importante, saber dónde te metes, saber que eso realmente, con sus pros y sus contras, Mm, es lo que quieres hacer para tomar una decisión adecuada y que luego pues sí. no te frustres en tu día a día, porque no hay cosa más bonita que trabajar de aquello
en lo que te Lo que te gusta, gusta. porque entonces no es trabajo, ¿no? Como decía el Exacto. otro. Y eso yo creo que desde el punto psicológico es importante. ¿Cómo crees que afecta a la salud mental ser policía? Porque es una profesión que es mucha presión Mm. y muy dura. Pues mira, ahora sobre todo, bueno, una de las profesiones que más índice de suicidios tiene es Mm, la policía, la Guardia Civil, policía municipal. Es verdad que en ascenso oficial, que justamente teníamos ese tema, mm, yo siempre les explicaba, y es lógico, ¿no? Que al final estos cuerpos de seguridad, vamos a llamarlos así, o cuerpos policiales, mucha gente últimamente mm, piensa en suicidarse, piensa en mm. quitarse del medio. Y hay muchas personas que tienen intentos autolíticos que luego, pues, es muy difícil suicidarse. O sea, Ya, no es tan fácil como parece, ¿no? sí. ¿Qué pasa? Que aunque tú tengas una idea suicida o estés de bajón, Mm. puede que a lo mejor, pues con la pastillita que te tomes o con Los no sé qué, lexatines o para te ansiedad. pillan, ¿no? Por Mm, decirlo de alguna manera. Pero una persona, un policía, tiene un arma de fuego. Y con el ya. arma de fuego no fallas, porque no te vas a apuntar al pie. Entonces, en Mm. ese momento en el que tú piensas que no puedes con la vida o has tenido una frustración o tienes un momento malo, el policía, el Tiene militar, el acceso guardia a... civil, la pistola, o sea, el arma de fuego, Mm, perdón, el arma de fuego la tiene y con eso no fallas. Con mm, eso es una muerte segura. segura. Por eso es importante cuando preparamos la entrevista, que muchos dicen, ay, es que no, es que la entrevista es injusta, es que no sé qué. Y yo siempre les cuento, es que la policía no es un trabajo cualquiera. Claro. La policía es un trabajo en el que vas a trabajar con las miserias y en los peores momentos de la gente, Mm, o en uno de los peores momentos de la gente. Además, llegas en caliente y sí. gestionas en caliente. Mm, Entonces, efectivamente, tiene que ser una profesión en la cual tienes que ser sensible, empático, pero tienes que saber cortar. exacto. Y saber cortar en muchas Muy profesiones difícil, es ¿eh? difícil, pero cuando estás viendo, es muy difícil saber cortar y no llevarte a tu casa si tienes hijos, que ha habido una niña, pues el caso que es que han matado a una niña de 5 años y la he visto degollada, pues tú Claro. piensas en tus hijos o tal, o en cosas que te han pasado a ti, y hay que saber ser profesional. Mm, Y entonces por eso se valora muchas veces en la entrevista quién es capaz de tener ya esos albores mm, de poder ser profesional, de saber claro. diferenciar y luego lo que se conoce como la victimización quinaria, que es la de los funcionarios. En la policía pasa mucho. La frustración, voy a llamarlo así, Mm, de hacer todo lo posible y que luego, como se dice comúnmente, el delincuente presunto entre por una puerta y salga por otra. O estar trabajando en una claro. investigación, A ver, que yo no soy policía, pero bueno, ya llevo un poquito. Y Conoces que un al poco. final, por un tema burocrático, por una decisión, por un defecto de no sé qué, pues se te vaya Claro. todo al Que al final no traste. está todo en el control de Claro. una persona. Entonces, eso es verdad que Mucha frustración también. es una profesión donde la exposición de las emociones es continua, Claro. continua y además totalmente imprevista, porque tú no Mm, sabes qué va a hacer el que tienes mm, enfrente, cuál es su situación y por lo tanto hay que tener mucho autocontrol, ¿no? sí. Mucho autocontrol y mucha Inteligencia capacidad, emocional también, ¿no? sí, de separar, de separar y esto aquí y esto para allá. Que pasa Mm, en muchas profesiones, pero sobre todo en las profesiones que se trabajan con personas, mm. que el síndrome de Como los burnout, por médicos ejemplo, también, a lo mejor, ¿no? claro, el síndrome del burnout, que es el síndrome de estar quemado, pasa en las personas que trabajan con personas. A mí me pasó cuando empecé a trabajar en colegios Mm, como orientadora. Al principio decías, es que me llevaría a todos mis niños a mi casa y le haría. claro. Y ya llega un momento profesional que tienes que decir, es que yo no me puedo llevar a todos. Tienes que Yo separar. llego hasta donde llego, yo pongo mi parte y el resto que lo tenga que hacer quien lo tenga que hacer. Y hombre, eso si es diario, continuo, Difícil, ¿eh? exponiéndote, es mucho más difícil cortar. Es mucho más difícil cortar. De hecho, ahora los equipos que hay de la prevención de la conducta suicida dentro de la Mm, Policía Nacional, precisamente una de las cosas que quieren, pero claro, luego es que al final el pedir ayuda es muy mm, complicado, porque mm. la gente luego, no, yo puedo, yo puedo, Sí, el yo orgullo, puedo. ¿no? También Entonces de... él quiere transmitir mucho a la Policía Nacional, Guardia Civil también, pero sobre todo Policía Nacional que estamos hablando, esos equipos de prevención de la conducta suicida para que cualquier policía que sienta que ha tenido una intervención o que ha estado, que vaya a soltar,
a Sí. soltar, que no por eso vas a ser menos machito o menos policía. Y bueno, yo creo que eso en general, la salud mental, sí que nos estamos abriendo mucho Sí. a que tener una depresión es una enfermedad y es un problema, no es algo que haya que ocultar, que el saber gestionar las emociones y que te enseñen a gestionar las emociones en un momento determinado no es de debilidad, Claro. es en un cuerpo Ni te policial. hace menos hombre, ni Claro, nada. claro, sí, pues si tú llevas un arma tendrás que estar dispuesto. Bueno, ya, pero es que Claro. disparar a una persona no creo yo que sea de agrado por muy policía que Claro, seas, por eso muy- le tendrás que dar 7 Todos vueltas. tenemos emociones, todos y Claro, todas. entonces sobre todo creo que se debería y se está trabajando mucho y habría que animar a los que dentro de ese plan de la prevención de conducta suicida es animar a los profesionales, a los policías, a que cuando tengan algún sentimiento, alguna emoción que por lo que sea les perturbe, no les Claro. esté dejando hacer, pues que vayan al psicólogo, al profesional de turno y a lo mejor a veces en una sesión o en dos. Si necesitas soltar y ya Sí, está. es soltar o que te den una pauta y eso se ve muchas veces en consulta, que ir al psicólogo tampoco hace falta hacer una Claro. terapia Sí, de de la pera meses. limonera, ¿no? Entonces muchas veces con decirte, pues mira, es que esto es así o es normal. Yo muchas veces a mis pacientes le digo, mira, es que esto que te está pasando a ti y estas decisiones que has tomado, crees ahora que no son adecuadas. Pero es que cualquier persona con tu historia de vida en ese momento y Claro. en esa situación hubiera hecho lo mismo. Exacto. Entonces ya es como, bueno, Normalizar lo que sientes. vamos a ver qué haríamos la próxima vez. Y entonces solo con eso, muchas veces con explicar la conducta, pues ya sería, ya estaría. Tenemos que aprender a gestionar las emociones, Sí. que es algo que yo creo que ahora es lo que se está trabajando en salud mental. El que no estás loco, no es tal, no eres débil, sino pues las emociones se aprenden a gestionar y punto. Yo le digo muchas veces a mis pacientes, la diferencia entre ir a un psicólogo y no irlo no es de ser más fuerte y no sé qué. La mayoría de las personas acabarían solucionando sus problemas, ¿de acuerdo? Acabarían solucionando sus problemas. ¿Qué hace ir a un profesional a terapia? Pues que con ese profesional vas a aprender a solucionar tus problemas de manera más rápida, porque ese profesional va a analizar y te va a dar soluciones a las cuales tú llegarías dentro de 3 meses. Pues si te las dan 3 meses antes, vas a solucionar antes el problema o vas a saber gestionar antes lo que te está Y tienes inquietando. herramientas para, si te pasa una próxima vez, Sí. saber gestionarlo mejor. O sea, que al final la Efectivamente, inteligencia pero esa es la emocional diferencia. es importante para la vida, o sea, para todo el mundo en general. La gente no nos han enseñado a gestionar emociones, no nos han enseñado a gestionar emociones. Y luego muchas veces hay otra cosa que a mí como psicóloga me gusta mucho decir, la diferencia entre ir al psicólogo y contárselo a tus amigos. Ya. No es No, lo que es mismo. como, bueno, yo es que se lo cuento a mis amigos, se lo cuento a mi familia, o se lo cuento a mi madre o a mi hermana, que tengo muchísima confianza. Pues mira, la diferencia fundamental es que tu hermana, tu familia, tu amigo te va a escuchar, estaría bueno, y te va a decir, según su vida, sus experiencias y sus zapatos, qué es lo que deberías hacer, ¿no? Que eso ya lo sabe el sujeto. A veces cuando tienes problemas de pareja, pues mira, lo que tienes que hacer es separarte. Si eso ya lo sabe la persona. ¿Qué hace el psicólogo? No solo te dice qué es lo que, una alternativa de lo que podrías hacer, sino que te dice cómo lo puedes hacer. Claro. Ante una persona que tiene depresión o que está de bajón, ¿vale? Ay, hija, pues sal y diviértete. Ya, déjame, que yo tengo, pues el psicólogo lo que hace es, bueno, mira, te voy a pedir en esta semana que salgas un día, intentes salir media hora a comprar el pan. Y entonces mira, te va a venir a la cabeza este pensamiento, este pensamiento, este pensamiento. Y entonces tú vas a pensar esto y esto. Y es la diferencia, que el psicólogo te da herramientas, como tú decías. Te da herramientas y no solo te dice lo que puedes hacer, sino cómo puedes hacerlo. Y además con alternativas. Tenemos, yo mis pacientes me dicen, ese que es tu plan C, digo, plan C, plan B, tenemos todos los planes Qué bueno. que sean necesarios. Y eso, Sí, pues, sí. pues tu amiga, tú, pues no lo hace. No, Pues no. no sabe decirte eso. No lo hace. Y entonces es importante. ¿Y qué herramienta o ejercicio recomendarías tú ahora en este podcast para los que nos estén escuchando que vayan a ser policías? Que les Pero, pueda ayudar. De cara a las oposiciones, me de refiero. cara a las oposiciones. Sí. Bueno, pues yo el otro día les eché una charla con los de las físicas, ¿no? Que ahora están, muchos de ellos entrenar. ya las han pasado, pero los que todavía están en físicas, yo les decía a nivel psicológico, muy importante las físicas, el hacer la prueba a prueba. ¿Me explico? Es decir, cuando esté en barra o en dominadas, centrarme en barra en dominadas. Visualizar y el tip, un poco, por decirlo de alguna manera, de voy a hacer lo que he hecho
tantas y tantas veces y la mayoría de las veces. Entonces, Claro. muy importante. Y cuando estoy en barra, dominadas o las chicas mantenerse, estoy pensando en la barra y llevando a cabo mis estrategias de barra. Mm, Cuando estoy en circuito, estoy en circuito. Y cuando estoy en carrera, estoy en carrera. ¿Por mm, qué? Porque es muy habitual, sobre todo las personas que van cayendo, que como sé que el kilómetro no sé qué, estoy en barra y estoy pensando en kilómetro. Y claro. entonces, prueba, y cuando ataquen los pensamientos irracionales de, ay, es que no sé si, pensar, esto lo he hecho tantas y tantas veces, solo tengo que Claro. repetirlo una vez más y que se Mm. concentren prueba a prueba, ¿vale? Una vez que pasen, se nota mucho, se lo decía yo la semana pasada, digo, estáis ahora que no hay quien os aguante. ¿Por qué? De los nervios, Claro, claro. ¿por qué? Porque Los cuando nervios. empiezan las físicas, Mm, ¿qué pasa? Que la gente se concentra mucho, da como el do de pecho en físicas. mm, Y entonces se concentran menos en temario y tienen la sensación de que no están dedicando todo el tiempo a temario que deberían. Y además cuando están estudiando claro. les vienen los pensamientos, Culpabilidad a lo mejor también, como... sí, ay, es que, claro, ¿para qué voy a estudiar? Si a lo mejor luego no me paso las físicas, pues voy a entrenar. Vale, Y entonces, ay, pero luego se sienten culpables claro. porque no han estudiado el plan que tenían. Mm, Porque efectivamente, cuando estás ahí a las puertas de físicas, tu nivel de concentración en temario va a bajar. mm, Sí o sí. Entonces le dije, oye, permitíroslo. ¿Qué pasa? Que luego ya no tendréis que preocuparos de físicas, ocuparos de físicas, y por lo tanto, todo aquello, concentración que disminuisteis en temario, aumenta. se va a poner ahora porque ya es lo siguiente que tenéis Mm, en marcha, ¿de acuerdo? Hay otra cosa que yo les digo mucho, a lo largo de toda la oposición, la gente empieza muy fuerte, como no puede ser de otra manera, mm. y esta oposición es Sí, muy muchas larga. fases. Tiene muchas fases, ¿vale? Y hay que preparar todo mucho. Mm, Entonces hay que dosificarse mucho. Hay que dosificarse y siempre en tus planes de estudio puedes intensificar el estudio cuando estés más cerca, cuando estés menos, cuando tengas tiempo, cuando tengas vacaciones, cuando tengas lo que sea. Pero siempre en tus planes de estudio tienes que incluir el descanso. El descanso y el hacer cosas que te gusten. mm, ¿Por qué? Porque es muy habitual de, es que yo estudio todos los días y no, ¿cómo me voy a ir a tomar un café? ¿Cómo me voy a ver una serie de mm. Netflix? ¿Cómo voy a ir a no sé dónde? Pero si es que te vas a quedar y no te va a cundir el tiempo. Ya, Entonces siempre hay que incluir en una semana o en una planificación de estudio un día, una jornada, puede ser una tarde, lo que sea, sí. de descanso. Y cuando Mm, hablo de descanso, hablo no solo de descansar, sino de hacer cosas que te llenen, que te recargan las claro. pilas, que te recargan las pilas, ¿vale? El irte, no hacer nada, Mm, estarte jugando a la Play, el irte con tu pareja, con tu familia, ir al cine, a tomarte algo. mm, Chico, ¿por qué? Porque todas esas cosas te van a recargar las pilas y te van a permitir la seguir. semana siguiente. Y además también actúa como motivador. Quiero Mm, decir, si tú sabes que el domingo, el sábado, el día que sea, tal, vas a tener esa recompensa, mm, pues te motivas mucho más porque si no entras en el día a la marmota. Y entrar en el claro. día a la marmota, al final acabas desgastando mucho, Mm, mucho, mucho. Entonces hay que dosificarse, hay que meter momentos sí, de descanso para oxigenarse y también para recargar sí. las pilas. Y ahora sí que es verdad que de cara al examen teórico y a bueno, psicotécnicos y el resto de pruebas, bueno, a lo mejor puedo intensificar mucho más. A lo mejor ese tiempo de descanso, de Mm, recargar pilas, es menor, pero tengo que tenerlo. hay que Porque es muy tenerlo, sí. habitual que gente que no ha hecho eso llegue al examen y llegue roto. Claro, Llegue roto, ya sin llegue fuerza. cansado, ya no pueda hacer el último sprint final Mm, y es una pena que gente que lo lleva bien, al final es que caen enfermos incluso. se Y somatiza el cuerpo al final, ¿no? claro, es así, es así. Y luego una buena estrategia de examen. Mm, O sea, tener una buena estrategia de examen, cada uno lo suyo. Creo que Juan Pedro habló el otro día de estrategia de examen, sí, la que te funcione, tal. Porque hay mucha gente que es estudio, 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 estudio. Hago test, no sé qué, no sé cuántos, pero no tengo decidida, luego se los come la prueba. Entonces hay que empezar, claro. bueno, que en Ofipol lo hacemos siempre, el último mes es Mm, test, test, simulacros, 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 porque es muy importante el manejar el test, el test. manejar la prueba, saber por dónde me pueden preguntar, si me pongo nervioso, si me voy. Entonces, no solo estudiar, sino también conocer y Mm, saber cómo voy a racionar en la prueba y tener ya mis estrategias premeditadas. Igual claro. que te decía en físicas,
que tú tienes en barra, ya sabes que tengo que hacer esto, el kilómetro, Sí. apretar no sé dónde, el test es igual. Y los psicotécnicos es cuestión de estrategia. Y entonces, Claro. porque hay mucha gente que se los come la prueba. Sobre todo el primer año, tú dices, va, si Los va nervios preparadísimo. también. Pero es que me ha comido la prueba. Y es que se os ha comido la prueba. ¿Por qué? Porque hay que practicar la prueba. Por eso en Ofipol hacemos simulacro, simulacro, simulacro. ¡Ah, qué simulacro! No sé qué. Hay que manejar la prueba, el probarte, Sí. el saber cómo va esto, los tiempos, las emociones, los nervios, el me quedo en blanco, el leer, el releer, todo eso también hay que trabajarlo. Y con todo lo que nos has dicho, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere presentarse a la posición de policía en general? Bueno, lo primero, que sepa dónde se va a meter. Eso fue muy importante, ¿eh? Me gustó un montón. Pero que sepa dónde se va a meter no solo la profesión, ¿vale? Sino en qué consiste la oposición, lo que te decía antes. ¿Qué pruebas implica? ¿Qué temario? ¿Qué temas entran? ¿Qué pruebas hay? ¿Cómo son las pruebas? Porque es que yo he tenido a gente que dice, que hay entrevista. Sí. Ay, mi madre, Y claro. que sepan dónde se van a meter, que vean cómo se pueden organizar con esa oposición, si es lo que quieren hacer, si es lo suyo, ¿de acuerdo? Esa preparación, cómo si podrían hacer una entrevista, aunque se la tengan que preparar un poquito, si el tema de psicotécnicos, psicotécnicos, ¿y esto qué es? ¿No? Claro. ¿Y esto qué es? ¿Qué temario, qué temas tratan, qué temas implican, todo ese tipo, las pruebas físicas? Oye, es que hay pruebas físicas, oye, es que son estas y estas. Y que vean si se pueden meter, si es la oposición que va con ellos, no solo la profesión, sino la oposición, y si es el momento. Qué importante Y si es el esto, ¿eh? momento, ¿vale? Porque muchas veces uno tiene un sueño y los sueños son sueños, pero las cosas que se quieren conseguir tienes que verlas como metas, no como sueños. Porque siempre para que se cumpla un sueño tienes tú que hacer algo. Yo puedo Claro. soñar que me toque la lotería, pero tendré que ir a comprar el 10º. A mí no me va a tocar la lotería. O sea, lo tengo claro cristalino, porque no compro lotería ni de Porque no Navidad. se compra, claro. Pero el que tenga el sueño de que le toque la lotería, algo tendrá que hacer. Pues aquí es exactamente igual. Claro. Esto no es, voy allí a ver si suena la flauta. No creo que en general las oposiciones suenen la flauta, pero en esta menos todavía, porque hay muchas pruebas, implica muchísimo contenido, muchas cosas distintas. Entonces, tienen que decidir si es lo que quieren hacer y si es el momento, es decir, si tienen tiempo, porque esto hay que sacrificarse. Y hasta que la oposición no es lo principal, No la se gente va. no saca o sea, aquí no suena la flauta, no suena la flauta. Tienes que tener, tener decidido que vas a tener que sacrificar muchas cosas porque la oposición tiene que ser lo primero. Y que si a lo mejor estás trabajando o tienes una vida familiar entretenida, vamos a dejarlo así, a lo mejor no es el momento. O a lo mejor puedo empezar, pero sé que este año no voy a poder continuarlo. sacarlo, ¿no? Porque la gente que trabaja, por ejemplo, que hoy en día el perfil del opositor ha cambiado mucho, la mayoría trabajan, ¿no? Trabajan, luego tienen la vida y tal, aquí en Madrid, que es toda una locura. Sí. Y es verdad que muchos me dicen, es que justo cuando dejé de trabajar ha sido cuando le he dado, que no digo yo que tengáis que dejar de trabajar, pero es verdad que Hace falta trabajar. claro, que cuando uno está trabajando, la mayoría de los trabajos ya te implica un desgaste físico, mental, simplemente de ir, venir, horarios, estar atento a esto, a lo otro. No te puedes poner a estudiar con la misma concentración y con la misma capacidad que una persona que no tiene esa responsabilidad. Claro. Entonces, es momento de tomar decisiones. Y si es ahora el momento, y si estás seguro que vas a poder estar, como digo yo siempre, al turrón. Porque el que no está al turrón y la oposición, de una u otra manera, se vuelve prioritario, esto no cae del guindo. No cae del guindo. O sea, luego puedes tener menos mala suerte o no sé qué, pero así del guindo no cae. Entonces hay que estar dispuesto y hay muchas veces que tomar decisiones. Y hay muchas oposiciones y hay muchos momentos y hay gente, como yo digo, oye, a lo mejor hay otras profesiones, hay otras oposiciones y no por no ser policía ya no vas a ser nada, Claro. aunque fuera tu sueño. Pero esto tiene que ser una meta. Tiene que ser una meta donde tienes que tener muy claro los pasos que vas a dar y las cosas que vas a tener que dejar atrás. Qué importante. Muy bien. Y por último, para terminar, ¿por qué recomendarías Ofipol
frente a otras academias? ¿Qué crees que es lo que la hace única? Bueno, pues yo creo que lo que nos distingue es la familiaridad. La Qué familiaridad. importante y qué bonito, ¿eh? Sin desmerecer a los demás, pero es verdad que yo creo que FIPOL está dentro de academias importantes y reconocidas en toda España, Mm, porque bueno, yo a veces me meto en Instagram y en sí. todas esas cosas, ¿no? Y entonces ves ahí que cuando se habla pues de ciertas academias entre las cuales está FIPOL. Mm, Y yo me quedo un poco sorprendida, gratamente sorprendida, porque es verdad que yo digo, jolín, es que estamos compitiendo o a la altura de academias que tienen varias sedes, mogollón de profesores, no sé cuántos medios, y es que mm, nosotros somos aquí una pequeña familia de que nos claro. conocemos prácticamente todos, que tenemos una relación bastante directa con los alumnos, Mm, una sola sede, ya. aparte del online, y somos capaces de estar a la altura, o al menos que se nos compare con academias de mucha más Ujú, envergadura y muchas más sedes. Y creo que lo que nos distingue es esa familiaridad. La familiaridad no solo entre profesores, compañeros, sino también con el alumno, que conoces mm, al alumno. Aunque claro. estás, te conocen, lo que hablábamos antes, te conocen, Sí. te reconocen y tú los identificas como este gran grupo social que somos. Mm, Creo que la familiaridad y el saber que formamos parte de un grupo social en el que no solo somos números, somos un ya. grupo que compartimos metas, interaccionamos Mm, de otra forma, simplemente al contestar las preguntas, pues se le llama a la gente por su sí, nombre, o sea, esos chats, el sentirte parte de una claro. familia, parte de un grupo social, no solo de Mm, ser un alumno, ¿no? O ser sí. un profesor, la Muy importante familiaridad. porque el camino es muy difícil. Como Mm, decíamos, que es muchas fases, mm, muchas pruebas, entonces sentirse que importas, mm. yo creo que da valor. Sí, 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 sí. Y entonces cuando a lo mejor, pues eso, el que llames a un alumno o lo veas por la calle, Mm, pues es que si tú estás en esta clase o tal, o a veces incluso yo dando clases, luego a veces me retraso un temario, pero veo lo que hablamos, ¿no? Ay, pues que están nerviosos o que están mm, pasando, y entonces les pego ahí un discurso de, bueno, que estáis en esta fase, intentad hacer esto y tal, y que te claro. veas persona dentro de un grupo y Mm, que le importas a alguien, más allá de que pagues a una academia y vayas con alumno y seas el número tal, ¿no? ya, Entonces, el tratar a la gente de tú a tú, la familiaridad, la qué familiaridad. bien. Pues muchas gracias, Bea. ¿A ti? Ha sido un placer, ha sido muy bonito, muy importante todo lo que se ha dicho. Me Y alegro. bueno, a los oyentes les digo que nos vemos en una nueva sección de Un café con Ofipol o cerveza, depende de la hora, con un nuevo invitado. Vale, chao.